El sol de Nevada ni siquiera había coronado el horizonte cuando la capitana Tessa Rivas llegó a la base de la Fuerza Aérea de Nellis, para lo que sabía que sería otro día de silenciosa resistencia. La línea de vuelo se extendía ante ella como un rosario metálico de relucientes F-35, impecables F-15X e incluso un par de Super Hornets de la Armada, que captaban la primera luz como espejos pulidos. Esos eran los aviones que importaban, los que aparecían en los videos promocionales y les valían a sus pilotos con decoraciones. Y luego estaba su destino. En el extremo más alejado de la pista, donde el hormigón se agrietaba y los carros de mantenimiento yacían olvidados, se agazapaba el F-16 que todos llamaban Cola 3. Su pintura de color plomo se había descolorido hasta convertirse en un gris desgastado. Las puntas de las alas desconchadas por años de duro uso. Las juntas de los paneles retenían vetas de polvo rojo que ningún jefe de equipo se había molestado en limpiar en meses. El número de serie lateral era apenas legible, terminando en un 3 que lo marcaba como más antiguo que las carreras de la mayoría de los pilotos actuales. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. «Buenos días, cementerio», gritó el teniente Marcos Veiga, mientras Tessa se acercaba a la mesa de despacho, su sonrisa afilada y practicada, del tipo que corta sin parecer que lo intenta. ¿Lista para otro día de práctica de rodaje? El técnico detrás del portapapeles ni siquiera levantó la vista. «Halcón de repuesto», murmuró, deslizando la tarjeta de asignación de ella por la superficie metálica. «¿Una pasada? ¿Sin armas? Registre la altitud si la llaman». El capitán Ricardo Torres se inclinó desde el puesto adyacente, su mono de vuelo nuevo todavía con las arrugas de la sala de suministros. «¿Le ha vuelto a tocar el Cola 3?» Negó con la cabeza con falsa simpatía. «Espero que esta vez haya traído un paracaídas». La risa que siguió fue breve pero hiriente. Tessa había oído variaciones de esta conversación cada mañana durante 3 semanas, desde que fue transferida al 400º Escuadrón de Prueba y Evaluación. Su asignación anterior había terminado abruptamente cuando cuestionó un protocolo de seguridad que casi le cuesta la vida a 2 pilotos. El informe oficial lo llamó un ajuste lateral de carrera. Todo el mundo sabía que era un castigo. Guardó la tarjeta de asignación en el bolsillo de su muslo sin hacer comentarios. Las palabras habían dejado de importar aquí hacía semanas. El paseo hasta su avión duró más de lo que debería. No por la distancia, sino porque nadie le abría paso. Pasó por encima de mangueras de combustible enrolladas. Se agachó alrededor de carros hidráulicos. Y pasó por detrás de remolques de ventiladores de refrigeración, donde otros pilotos revisaban los informes de misión a la sombra. Sus conversaciones morían cuando ella se acercaba, y se reanudaban cuando pasaba. 3 semanas, y todavía la tienen dando vueltas en esa cosa, susurró alguien. Supongo que de verdad están tratando de agotar el inventario de repuestos. Al menos no consume baterías como los drones, llegó la respuesta, seguida de risas ahogadas. Cuando Tessa llegó a su aeronave, el silencio se profundizó. No esperaba ningún equipo de tierra. Ninguna lista de verificación estaba sujeta al panel lateral. La carlinga ya estaba abierta, dejada así contra el calor del desierto, y la escalera de acceso había sido guardada bajo llave en la bahía de Aviónica. Subió por el costado ella misma, plantando una bota en el neumático y aupándose a la cabina con una eficiencia practicada. El asiento estaba al rojo vivo. Se sentó lentamente, colocando los guantes en el raíl lateral, mientras esperaba que el metal se enfriara contra su mono de vuelo. La pantalla de visualización frontal, AUD, parpadeó una vez. Luego se atenuó hasta convertirse en negro. Llevaba días lidiando con este fallo en particular. Golpeó el borde del soporte con 2 dedos, metió la mano detrás del panel y volvió a asentar el conector. El brillo verde parpadeó y luego se mantuvo estable. A su alrededor, el caos controlado de una misión de entrenamiento continuaba. Los equipos de tierra gritaban coordenadas por los auriculares.
Los técnicos rodaban escaleras entre las aeronaves con una precisión mecánica, y los pilotos se agrupaban alrededor de las pantallas de las tabletas mientras sorbían café de tazas con la marca del escuadrón. Cerca del hangar principal, un oficial de asuntos públicos posicionaba a un equipo de cámaras para la toma perfecta del lanzamiento en formación. Nadie miraba hacia el halcón del final. Los dedos de Tessa se movieron por los interruptores con una familiaridad tranquila. Cada sistema que activaba respondía con la lenta conformidad que exigían los aviones más antiguos. Por encima de ella, la torre de control comenzó a anunciar los tiempos de rotación, los indicativos resonando en el hormigón. Su nombre no estaba entre ellos. Terminó su comprobación previa y metió la mano bajo el panel lateral para coger el cable roto de los auriculares que había notado durante la inspección visual de ayer. El aislamiento se había partido y alguien lo había pegado a medias con cinta de plástico antes de rendirse. Despegó la cinta, retorció los cables con los dedos, hizo coincidir los colores al tacto y volvió a sujetar la funda con una fina tira de cobre de su kit de parches personal. Cuando probó el micrófono, la luz del canal parpadeó en verde. La dejó apagarse sin hablar. Desde la torre, los jets comenzaron a rodar en formación, las ruedas girando lentamente, el escape brillando como cristal, las carlingas pulidas moviéndose como espejos por la pista. Los equipos de cámaras siguieron el movimiento, capturando la precisión y el poder de las mejores aeronaves de Estados Unidos. Su jet permaneció inmóvil, el calor ondulando desde su armazón de metal como un espejismo del desierto. Tessa reclinó la cabeza en el asiento, con los ojos cerrados, no cansada, solo quieta. Sintió cómo cambiaba el aire en la cabina a medida que subía la temperatura. Sus dedos rozaron la lista de verificación una vez más antes de doblarla y devolverla a su bolsillo. Luego, cogió sus guantes, los desenganchó de su cinturón y los colocó en su regazo sin ponérselos. Abrió el bloqueo del acelerador y escuchó. El jet no tosió, retumbó. Era viejo, lleno de cicatrices y olvidado. Pero estaba escuchando. Y ella también. A lo lejos, el capitán Torres ya estaba subiendo a su impecable F-35. Su equipo de tierra moviéndose con una eficiencia coreografiada. La vio a través de su carlinga y se tocó el casco en un saludo burlón, su expresión mezclando lástima con diversión. Mañana traería otra tarjeta de asignación. Otro día de carreras de rodaje y registro de altitud, mientras los pilotos de verdad volaban misiones de verdad. Pero mientras Tessa estaba sentada en la cabina empapada de calor del F-16 olvidado, sintió algo que había estado ausente en su carrera durante meses. Se sentía en casa. La sala de reuniones a las 06 y casi las horas era un estudio sobre la crueldad casual. El coronel Jaime Brennan estaba al frente, su uniforme planchado captando la luz fluorescente, mientras se desplazaba por las asignaciones de misión en el tablero digital. La mayoría de los pilotos se agrupaban en grupos dispersos, con termos en la mano, apenas levantando la vista mientras las instrucciones salían de los altavoces. Programación de saltos de simulación, ejercicios de formación, verificación de rodaje. La voz del coronel tenía el monótono practicado de las reuniones rutinarias. Tessa esperaba al fondo de la sala, con el bloc de notas listo. El trabajo de la noche anterior llenaba los márgenes, cuadrículas dibujadas a mano que mostraban los patrones de viento en los carriles de vuelo del oeste, altitudes donde las estelas de condensación divergían, cálculos de empuje térmico que afectaban a los puntos de entrada de la senda de planeo. Mientras otros pilotos confiaban en los planes de vuelo generados por ordenador, ella había aprendido a leer el cielo mismo. Halcón de repuesto. La voz del coronel Brennan cortó la charla matutina. Observe los carriles de aproximación. Registre las curvas de deriva. Rotación de rodaje estándar. La designación quedó suspendida en el aire como humo rancio. El capitán Torres le dio un codazo al teniente Veiga. Ambos hombres lucían sonrisas apenas disimuladas. Siguen dándole el entrenamiento completo de rodaje, susurró Torres lo suficientemente alto como para que la última fila lo oyera. Será genial en los giros de pista. Quizás hasta le den una cinta por aparcar en paralelo. La respuesta de Veiga fue más silenciosa pero igualmente mordaz.
¿Crees que la dejarán pasar a los arranques de motor el mes que viene? Tessa pasó junto a ellos sin reconocerlos, aunque captó el ligero asentimiento del suboficial mayor, Kevin Cole, el jefe de mantenimiento principal, que había estado observando el intercambio desde la pared lateral. Cole era de la vieja escuela de la Fuerza Aérea. 30 años manteniendo aviones en condiciones de volar le habían dado una perspectiva que la mayoría de los oficiales carecían. Sus ojos contenían algo que parecía comprensión. Fuera, la mañana del desierto ya estaba cogiendo peso. El calor subía a las aeronaves antes de que los sistemas se hubieran ciclado por completo, convirtiendo las comprobaciones previas al vuelo en una carrera contra la expansión térmica. Tessa hizo pasar al HUD por su secuencia de arranque de nuevo. Parpadeo, tartamudeo, colapso en líneas estáticas, desvanecimiento a negro. Sacó la página de su cuaderno y la sujetó al panel lateral con cinta adhesiva. Las altitudes manuales eran más limpias, de todos modos. Para el mediodía, había registrado 4 ciclos de rodaje. Cada uno comenzaba con una subida a la cabina abrasadora, una prueba de sistemas que apenas pasaba, y un arrastre controlado por la línea de vuelo para la revisión del patrón de aproximación visual. Las instrucciones eran siempre las mismas. Mantener el rumbo, pero no el acelerador. Marcar la ventana de balanceo, pero no la aceleración. Cada paso del vuelo, excepto el vuelo real. Durante la pausa para el almuerzo, mientras otros pilotos se reunían en la sala de tripulación con aire acondicionado, Tessa se dirigió a la plataforma de observación de la torre. Las escaleras de metal resonaron bajo sus botas mientras subía a la cubierta vacía. El viento presionó contra sus hombros mientras se apoyaba en la barandilla, observando cómo se formaban los patrones de deriva a través del corredor de aproximación. Estaba dibujando columnas térmicas en su cuaderno cuando unas voces subieron desde abajo. Era el coronel Brennan, hablando con el oficial de operaciones del escuadrón. ¿Cuánto tiempo la vamos a tener en servicio de rodaje? La voz del oficial de operaciones se oía claramente en el aire enrarecido. Hasta que aprenda su lugar, replicó Brennan. Rivas cree que sabe más que el protocolo establecido. 3 semanas conduciendo en círculos podrían enseñarle el valor de seguir las órdenes. Los pilotos están empezando a darse cuenta. Algunos de ellos piensan que estamos siendo demasiado duros con ella. ¿Qué piensen? Cuestionó una orden directa de seguridad de vuelo, avergonzó a un oficial condecorado y casi provoca una investigación. Tiene suerte de seguir volando. Sus pasos se desvanecieron hacia el edificio principal, dejando a Tessa sola con el viento y el peso de la confirmación. No se trataba de competencia o entrenamiento. Se trataba de un castigo por decir la verdad. Esa tarde, durante un ciclo de mantenimiento, regresó a su jet con un rollo de cinta de baja adherencia y un rotulador. Despegó una tira nueva, escribió 6 palabras en mayúsculas y la colocó justo debajo de la consola derecha, donde su muñeca descansaría naturalmente durante el vuelo. Vuela si escuchas. La cabina no reaccionó. El viento no cambió, pero algo dentro de ella sí. Esa noche, recorrió el perímetro sur de la base, manteniéndose en el borde de hormigón donde las luces de seguridad proyectaban largas sombras. A lo lejos, su F-16 estaba iluminado, su ala captando las luces de la torre en un ángulo que transformaba el metal desgastado en algo casi noble. Recordó a otro piloto, en otro tiempo. Su hermano mayor, Javier, había volado este mismo fuselaje durante su despliegue en Afganistán. Lo había llamado leal, no rápido. Decía que respondía si no lo apresurabas. Eso fue antes de que un mal funcionamiento del acelerador casi lo estrellara contra la ladera de una montaña durante una misión de combate. Él salió ileso, pero la aeronave fue reclasificada como no apta para combate y relegada al final de la línea. «Te han dado el pájaro fantasma», le había dicho Javier durante su última llamada telefónica. «Ese jet tiene más horas de combate que la mayoría de los pilotos en total. No dejes que te convenzan de que no vale nada solo porque es viejo». De pie en la oscuridad del desierto,
Viendo las ondas de calor subir del asfalto que se enfriaba, Tessa entendió algo que las reuniones informativas de la mañana y las burlas casuales no podían tocar. No estaba siendo entrenada en esta aeronave. Estaba siendo probada por ella. Y mañana continuaría esa conversación. A la mañana siguiente trajo otra reunión informativa, otra tarjeta de asignación marcada como halcón de repuesto y otra ronda de diversión apenas disimulada de sus compañeros pilotos. Pero mientras caminaba por el asfalto hacia el F-16 que la esperaba, el suboficial mayor Cole interceptó su camino. «Capitana Rivas», dijo, su voz con la autoridad de 3 décadas en mantenimiento. «¿Tiene un minuto?» Se detuvo, con el bloc de notas en la mano. «Ese pájaro que está volando», continuó Cole, echando un vistazo hacia el F-16. «Tiene historia. Más de la que la mayoría de estos cracks se dan cuenta». Hizo una pausa, estudiando su rostro. Su hermano no entendió más. Su hermano mencionó que podría entenderlo. Que usted sabía. Javier mantenía su jet funcionando durante 2 despliegues. Buen piloto, confiaba en su aeronave, incluso cuando el mando no confiaba en él. Cole le entregó una pequeña bolsa de tiza de marcar. Pensé que podría necesitar esto para rastrear la respuesta de los controles. Fue el primer gesto de apoyo que había recibido en semanas. Sencillo, práctico y cargado de un significado que iba más allá de las palabras. «Gracias, Gento». Él asintió y se alejó, dejándola en el borde de la línea de vuelo con una bolsa de tiza y la creciente certeza de que no estaba tan sola como había pensado. La llamada llegó a las 5:30 horas, sacando a Tessa de un sueño inquieto. La voz del teniente Veiga crepitó a través del teléfono de la base con una excitación apenas contenida. «Rivas, baja aquí. Tu pájaro ha sido marcado para una inspección de emergencia». Estaba vestida y en movimiento antes de que las implicaciones se registraran por completo. Las inspecciones de emergencia significaban dejar en tierra, lo que significaba que su ya limitado estado de vuelo se reduciría a exactamente nada. Para cuando llegó a la línea de vuelo, una pequeña multitud se había reunido alrededor del Cola 3. El coronel Brennan estaba de pie junto a la aeronave con la inspectora jefe Ángela Martínez, ambos examinando una gruesa carpeta de documentación. Martínez levantó la vista cuando Tessa se acercó, su expresión indescifrable. «Capitana Rivas, hemos recibido un informe anónimo que cuestiona la aeronavegabilidad de esta aeronave. Las alegaciones incluyen mantenimiento inadecuado, modificaciones no autorizadas y violaciones de seguridad». Los ojos de Tessa recorrieron la multitud reunida, deteniéndose en el capitán Torres y el teniente Veiga. Ninguno de los dos le sostuvo la mirada, pero la sonrisa de satisfacción de Veiga le dijo todo lo que necesitaba saber. «Me gustaría ver las alegaciones específicas», dijo Tessa con cuidado. «Así no es como funciona esto», interrumpió el coronel Brennan. «La aeronave queda en tierra en espera de una inspección completa. Usted queda reasignada a tareas de tierra hasta nuevo aviso». «Señor, he estado manteniendo registros detallados de cada comprobación de sistemas, cada...» «La decisión es final, capitana». Las palabras golpearon como un golpe físico. Tareas de tierra. Eso significaba archivar informes, actualizar bases de datos y ver a otros pilotos volar misiones mientras ella procesaba el papeleo. Era la muerte de una carrera a base de 1000 cortes. Mientras la multitud se dispersaba, el suboficial mayor Cole apareció a su lado. «Camina conmigo», dijo en voz baja. Se alejaron de la aeronave hacia el hangar de mantenimiento donde la oficina de Cole ocupaba una esquina abarrotada de manuales técnicos y órdenes de trabajo manchadas de café. «Informe anónimo», dijo, cerrando la puerta tras ellos. «¿Sabes lo que eso significa? Alguien me quiere fuera. Alguien te quiere en silencio. Hay una diferencia». Cole sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «Tu hermano dejó esto para ti. Dijo que te lo dieras si las cosas se complicaban». Dentro de la carpeta había copias de registros de mantenimiento, bitácoras de vuelo y una nota manuscrita con la familiar letra de Javier. «Tess, si estás leyendo esto es que han presionado demasiado.
Los registros adjuntos muestran lo que realmente pasó durante mi última misión. El acelerador no falló, fue sabotado. La investigación fue enterrada para proteger la carrera de alguien. Usa esto si lo necesitas. Confía en la aeronave. Confía en ti misma. J. Los documentos pintaban un cuadro de un encubrimiento sistemático que involucraba piezas defectuosas, informes de seguridad ignorados y un oficial condecorado que prefería destruir pruebas antes que admitir errores. El mismo oficial que había cuestionado el juicio de Tessa hacía 3 semanas, el coronel Brennan. Tu hermano intentó pasar por los canales adecuados, explicó Cole. Presentó informes, solicitó investigaciones, siguió todos los protocolos. Lo trasladaron a una base diferente y enterraron el papeleo. Y ahora me están haciendo lo mismo a mí. Con una diferencia. Tienes algo que Javier no tenía. ¿El qué? Cole sonrió con gravedad. Tienes una audiencia. Esos pilotos que se han estado riendo de ti. Algunos de ellos están empezando a prestar atención. Te han visto trabajar, han visto cómo manejas esa aeronave. La voz se corre. Esa tarde, mientras la inspectora Martínez realizaba su examen, a Tessa se le asignó la oficina de registros de la base, una habitación sin ventanas llena de archivadores y terminales de ordenador. Su tarea oficial era actualizar las bases de datos de certificación de pilotos, pero tenía otras prioridades. Los registros militares eran digitales ahora, pero todavía seguían rastros de papel. Cada traslado, cada acción disciplinaria, cada asignación de entrenamiento dejaba huellas si sabías dónde buscar. Tessa comenzó a seguir esas huellas, trabajando hacia atrás desde su propia reasignación a través de un patrón de casos similares. Encontró a la teniente Amy Chen, transferida después de cuestionar los procedimientos de asignación de combustible. Al capitán Roberto Kim, reasignado después de un informe de seguridad sobre atajos de mantenimiento. A la primera teniente Jessica Park, dejada en tierra permanentemente después de presenciar un accidente de entrenamiento que nunca apareció en los informes oficiales. El patrón era claro. El coronel Brennan había estado eliminando sistemáticamente a los pilotos que hacían preguntas incómodas, pero había cometido un error crucial. Había mantenido registros detallados de sus propias acciones, probablemente para justificarlas ante sus superiores. Al anochecer, Tessa había compilado un archivo completo que documentaba no solo su propia situación, sino un patrón más amplio de represalias contra los denunciantes. Las pruebas eran condenatorias, pero necesitaba más que documentación. Necesitaba testigos. La oportunidad llegó 2 días después, durante la reunión informativa de la tarde. La inspectora Martínez había completado su examen del COLA 3, encontrándolo no solo en condiciones de volar, sino mantenido a un nivel más alto que la mayoría de las aeronaves del escuadrón. Las alegaciones anónimas habían sido probadas como falsas. Pero el coronel Brennan no mostró ninguna intención de devolver a Tessa al estado de vuelo. La aeronave está autorizada, anunció a los pilotos reunidos. Sin embargo, la capitana Rivas permanece en asignación de tierra en espera de una evaluación adicional de su juicio y actitud. Fue entonces cuando habló el capitán Torres, la última persona de la que Tessa esperaba una defensa. Señor, con el debido respeto, ¿de qué se está evaluando exactamente a la capitana Rivas? ¿Ha estado manejando ese F-16 mejor de lo que la mayoría de nosotros manejamos nuestras aeronaves principales? Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. El teniente Veiga pareció incómodo, encontrando de repente su manual de vuelo fascinante. La capitana Rivas ha demostrado un patrón de insubordinación y mala toma de decisiones, respondió Brennan con rigidez. ¿Cómo qué? La pregunta provino de la capitana Lisa Foster, una piloto condecorada que rara vez hablaba durante las reuniones. Porque desde donde yo estoy sentada, ha sido profesional, preparada y competente. Más que algunos. El rostro del coronel Brennan enrojeció. Se acabó esta discusión.
Cualquiera que quiera cuestionar mis decisiones puede unirse a la capitana Rivas en la oficina de registros. La amenaza quedó suspendida en el aire como el humo de un accidente. Pero en lugar de silenciar la disidencia, cristalizó algo que se había estado gestando durante semanas. Estos pilotos habían estado observando, evaluando y llegando a sus propias conclusiones sobre lo que estaban presenciando. Al terminar la reunión, la capitana Foster se acercó a Tessa en el pasillo. «Llevo 12 años volando», dijo en voz baja. «Reconozco el talento cuando lo veo. Lo que sea que esté pasando aquí no tiene que ver con tu forma de volar. Tiene que ver con la política», respondió Tessa. «Y estoy en el lado equivocado». Foster la estudió por un momento. «Quizás estás en el lado correcto, y ese es exactamente el problema». Esa noche, sola en sus aposentos, Tessa extendió los documentos de Javier sobre su escritorio, junto con su propia investigación. Las pruebas eran abrumadoras, pero las pruebas sin una plataforma eran solo papel. Necesitaba una forma de hacer que importaran. Pensó en el banco de niebla que se había estado formando en el horizonte durante los últimos 2 días. Nubes espesas y bajas que la meteorología predecía que cubrirían el aeródromo para el final de la semana. Un tiempo que dejaría en tierra a todas las aeronaves, excepto a las voladas por pilotos lo suficientemente locos como para confiar en los instrumentos por encima de la vista. O pilotos lo suficientemente desesperados como para demostrar un punto que no se podía hacer con palabras. Sacó su cuaderno y comenzó a planificar lo que podría ser su último vuelo. El informe meteorológico confirmó lo que Tessa había estado rastreando durante días. Un enorme banco de niebla se extendería sobre la base de la Fuerza Aérea de Nellis en 48 horas, trayendo consigo condiciones de visibilidad cero que paralizarían todas las operaciones de vuelo. El protocolo estándar requería confirmación visual para el despegue y el aterrizaje, sin excepciones. Pero los estándares, como había aprendido, a menudo eran más flexibles de lo que aparecían en los registros. En la oficina de registros, rodeada del zumbido mecánico de ordenadores y sistemas de archivo, Tessa continuó su investigación. El patrón de represalias del coronel Brennan era aún más extenso de lo que había descubierto inicialmente. En los últimos 3 años, había eliminado o reasignado sistemáticamente a 17 pilotos que habían planteado problemas de seguridad, cuestionado procedimientos o desafiado su autoridad. La prueba más condenatoria provino de un informe de incidente clasificado que encontró enterrado en los archivos digitales. 2 años atrás, durante un ejercicio de entrenamiento, un mantenimiento defectuoso había provocado que un F-35 perdiera potencia hidráulica durante el aterrizaje. El piloto había logrado llevar la aeronave a tierra de forma segura, pero la investigación reveló ese patrón de recortes y protocolos de seguridad ignorados, que se remontaba directamente a las iniciativas de reducción de costes del coronel Brennan. El oficial investigador había sido el capitán David Wu, un piloto condecorado con un historial impecable. Su informe era exhaustivo, detallado y devastador. También fue el último documento oficial que archivó antes de ser trasladado a un trabajo de escritorio en Alaska. El número de teléfono del capitán Wu estaba en el directorio de la base. Cuando Tessa llamó esa noche, su voz tenía el cansancio de alguien que había librado esta batalla antes. Me preguntaba cuándo alguien finalmente desenterraría ese informe, dijo. Llevo 2 años esperando esa llamada. ¿Todavía tiene sus archivos originales? Cada documento, cada voto, cada declaración de testigo. Sabía que intentarían enterrarlo, así que guardé copias de todo. Hizo una pausa. Pero las pruebas no importan si nadie está dispuesto a escuchar. ¿Y si pudiéramos obligarlos a escuchar? ¿Cómo? Tessa le explicó su plan, o al menos las partes que había elaborado. La ventana meteorológica. El banco de niebla. La oportunidad de demostrar unas capacidades que iban más allá de lo que nadie esperaba. El capitán Wu escuchó sin interrupción. «Eso es brillante o suicida», dijo finalmente. «Probablemente ambas cosas». «¿Me ayudarás?» «Haré algo mejor que eso. Haré algunas llamadas». La mañana siguiente trajo un sutil cambio en la atmósfera del escuadrón.
Durante la reunión informativa, Tessa notó que más pilotos le lanzaban miradas, no de diversión, sino de algo que parecía curiosidad. La capitana Foster se sentó en primera fila, tomando notas con una intensidad inusual. Incluso el teniente Veiga parecía menos cómodo con su burla casual. El coronel Brennan, sin embargo, permaneció impasible. La asociación de tierra continúa para la capitana Rivas, anunció. ¿Preguntas? Nadie habló, pero el silencio se sintió diferente, cargado. Después de la reunión, el suboficial mayor Cole interceptó a Tessa fuera de la oficina de registros. Se corre la voz, dijo, sobre la inspección, sobre los patrones. La gente está empezando a darse cuenta. Algunos de los equipos de mantenimiento están hablando. ¿Qué tipo de conversación? Del tipo que ocurre cuando la gente buena se da cuenta de que ha sido parte de algo malo. Le entregó un papel doblado. Horarios de los turnos para los próximos 3 días, por si necesitas saber quién trabaja y cuándo. El papel mostraba exactamente lo que ella esperaba. La noche del banco de niebla previsto. El equipo de guardia sería un esqueleto que incluiría a Cole y a 3 técnicos que había observado durante las últimas semanas, todos los cuales habían mostrado sutiles signos de apoyo. Un asentimiento aquí, una oferta de ayuda allá. Pequeños gestos que significaban todo para alguien que luchaba sola. Esa tarde, la capitana Foster la encontró en la oficina de registros. He estado investigando por mi cuenta, dijo Foster, cerrando la puerta tras de sí. Sobre los pilotos que han sido trasladados o reasignados en los últimos años. El patrón es perturbador. Estás arriesgando tu carrera al estar aquí. Quizás, pero no me uní a la Fuerza Aérea para ver cómo se destruye a buenos pilotos por hacer su trabajo. Foster acercó una silla al escritorio de Tessa. ¿Qué necesitas? Por primera vez en semanas, Tessa sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Necesito a alguien en la torre, dijo con cuidado. Alguien que entienda que, a veces, los vuelos más importantes son los que no aparecen en los registros oficiales. Los ojos de Foster se entrecerraron. ¿Estás planeando algo? Estoy planeando volar como se supone que se debe hacer, en visibilidad cero. Eso no es volar, eso es caer con estilo. No si sabes cómo escuchar. Hablaron durante otra hora, resolviendo detalles que no podían escribirse ni documentarse oficialmente. Foster usaría sus conexiones para asegurarse de que las personas adecuadas estuvieran en posición cuando llegara el momento. No participaría directamente. Su carrera era demasiado valiosa para arriesgarla en un gesto que podría fracasar. Pero crearía oportunidades para que otros actuaran. Esa tarde, Tessa recorrió el perímetro del aeródromo por última vez, antes de que llegara el mal tiempo. El aire estaba espeso por la humedad que se aproximaba, y los relámpagos de calor parpadeaban en la distancia. Mañana traería la niebla, la inmovilización de toda la línea de vuelo y su oportunidad de demostrar algo que no podía demostrarse en las salas de reuniones ni en los informes escritos. Su F-16 estaba en su lugar habitual, pequeño y olvidado bajo las luces de seguridad. Pero al acercarse notó algo diferente. La aeronave había sido limpiada. No el lavado rutinario que recibían todos los jets, sino una limpieza detallada que eliminaba todo rastro de polvo y suciedad. Las juntas de los paneles brillaban. La carlinga estaba impecable, e incluso la pintura descolorida parecía tener más vida. Una pequeña nota estaba metida debajo del limpiaparabrisas. Está lista cuando tú lo estés. S.M. Cole. Tessa subió a la cabina una vez más, repasando su lista de control mental en la creciente oscuridad. Todo lo que necesitaba estaba en su sitio. La documentación, los testigos, la ventana meteorológica y, lo más importante, la propia aeronave. Mañana, o bien demostraría su punto, o bien destruiría su carrera por completo. Pero esta noche, sentada en la cabina de un F-16 olvidado mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, sintió algo que no había experimentado en meses. Se sentía de nuevo como una piloto. Las primeras volutas de niebla comenzaron a enroscarse en la pista mientras bajaba de la aeronave
y se dirigía de vuelta a sus aposentos. Por la mañana, toda la base estaría cubierta, inmovilizada, esperando a que pasara el tiempo, excepto una piloto, que había aprendido a volar con algo más fiable que la vista. Había aprendido a volar con confianza. La niebla llegó exactamente como se predijo, extendiéndose sobre la base de la Fuerza Aérea de Nellis, como un ser vivo al hacer 4:30 horas. Para cuando los primeros pilotos llegaron para la reunión informativa de la mañana, la visibilidad había caído a menos de 15 metros. La torre emitió una parada inmediata en tierra para todas las aeronaves, y el horario de vuelo fue suspendido oficialmente. Tessa había estado despierta desde las 0:30, observando los informes meteorológicos y monitoreando la charla por radio desde sus aposentos. La niebla era espesa, uniforme, y se predecía que duraría hasta bien entrada la tarde. Condiciones perfectas para lo que había planeado. A las 06:02 se dirigió a la línea de vuelo a través de un mundo transformado. La base familiar se había convertido en un paisaje alienígena, donde los edificios emergían de una nada gris, como barcos de un puerto de niebla. Se movía de memoria e instinto, siguiendo los caminos que había recorrido docenas de veces hasta llegar a la oficina de registros. La voz del coronel Brennan crepitó por el sistema de comunicaciones de la base. Todas las operaciones de vuelo suspendidas hasta nuevo aviso. Los equipos de tierra mantienen el estado de preparación, pero no habrá movimiento de aeronaves sin autorización directa. El mensaje era claro: nadie vuela hoy. Tessa pasó las horas de la mañana en la oficina de registros, ostensiblemente actualizando bases de datos, mientras en realidad monitoreaba las frecuencias de radio y los informes meteorológicos. La niebla se mantenía firme, sin signos de despejarse, y lo que es más importante, estaba rastreando los cambios de turno y las asignaciones de servicio, que determinarían quién estaría observando cuando ella hiciera su movimiento. A las 12:00, la capitana Foster apareció en la puerta. ¿Almuerzo?, preguntó casualmente. Caminaron hasta el comedor a través de una niebla tan espesa que apenas podían ver a 3 metros de distancia. El resto del personal se movía como sombras, sus voces apagadas y descorporeizadas. Era como estar dentro de una nube, lo que, se dio cuenta Tessa, era exactamente lo que era. El equipo de la torre está curioso por algo, dijo Foster en voz baja mientras se sentaban con sus bandejas de comida. Han estado monitoreando un tráfico de radio inusual. Alguien ha estado probando equipos de comunicación en una frecuencia no autorizada. Canales de respaldo de emergencia no autorizados, del tipo que se usa cuando las comunicaciones estándar fallan. Los ojos de Foster se encontraron con los de ella por encima de la mesa. Del tipo que un piloto podría usar si necesitara comunicarse sin aparecer en los registros oficiales. La implicación era clara. Sus preparativos habían sido notados, pero no por las personas que importaban, el equipo de la torre. Los que serían responsables de monitorear el espacio aéreo durante la niebla estaban creando oportunidades en lugar de obstáculos. A las 14:00, Tessa regresó a la línea de vuelo. La niebla se había espesado aún más, reduciendo la visibilidad a menos de 6 metros. Podía oír voces a lo lejos, el sonido de equipos en movimiento, pero no podía ver las fuentes. Era perfecto. El suboficial mayor Cole apareció de la nada gris como un fantasma. Su voz, apenas un susurro. «Está repostada y lista», dijo. «Inspección previa al vuelo completa. Sistemas comprobados. El equipo de cámara que solicitaste está instalado y probado. ¿Algún problema? Ninguno que importe. Pero deberías saber que no eres la única que ha estado planeando para este momento». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, Cole se había desvanecido de nuevo en la niebla. Tessa se dirigió al Cole A3 por instinto y memoria. La aeronave se materializó desde la grisura gradualmente. Primero la punta del ala, luego el fuselaje. Finalmente el contorno completo del F-16. Se veía diferente en la niebla, más sustancial de alguna manera, como si la visibilidad reducida hubiera despojado todo excepto la realidad esencial de la máquina.
Subió a la cabina y comenzó sus preparativos finales. El HUD estaba oscuro. Lo había desactivado intencionadamente, sabiendo que volaría por instrumentos e instinto en lugar de por asistencia informática. Su bloc de notas estaba sujeto a su muslo, lleno de cálculos y ángulos de aproximación que había estado perfeccionando durante semanas. La radio crepitó suavemente mientras cambiaba a la frecuencia de emergencia que Foster había mencionado. «Torre a cualquier aeronave que monitoree esta frecuencia». Llegó una voz que no reconoció. «Las condiciones meteorológicas siguen siendo inadecuadas para el vuelo visual. Todas las aeronaves en tierra hasta nuevo aviso». Pero incrustado en la advertencia estándar había algo más. Un ligero énfasis en ciertas palabras que creaba un mensaje diferente por completo. Monitoreo de radar reducido. Protocolos de emergencia. En efecto. Ejerza precaución. La traducción era clara. Te vemos, te estamos rastreando. Pero oficialmente esta conversación nunca ocurrió. A las 15 sueltas horas, Tessa arrancó el motor. El F-16 retumbó con su característico gruñido, pero el sonido fue amortiguado por la niebla hasta que pareció provenir del interior de la propia cabina. Repasó su lista de verificación abreviada por última vez y luego accionó la frecuencia de emergencia. «Torre, este es un informe de posición no oficial. Aeronave única realizando un vuelo de evaluación meteorológica. Sin plan de vuelo presentado, no se solicita asistencia». Hubo una larga pausa antes de la respuesta. «Aeronave no oficial. La torre copia su informe de posición. Contacto de radar establecido. Ejerza extrema precaución. Las condiciones meteorológicas permanecen por debajo de los mínimos para todas las operaciones». De nuevo, el subtexto era claro. «Te vemos. Te estamos rastreando». Pero oficialmente esta conversación nunca sucedió. Tessa soltó los frenos y comenzó a rodar. La niebla era tan espesa que no podía ver los bordes de la pista, no podía ver las luces, no podía ver nada excepto el tenue resplandor de sus instrumentos. Navegaba por rumbo de brújula y sonido del motor, abriéndose paso a través de un mundo que se había reducido al interior de su cabina. Al llegar al final de la pista, hizo una última llamada por radio. «Aeronave no oficial, lista para la evaluación meteorológica. Comenzando la evaluación ahora». Empujó el acelerador hacia adelante y sintió cómo respondía el F-16. La aeronave aceleró hacia el muro de grisura, ganando velocidad en una pista que no podía ver, hacia un cielo que no existía. Sus instrumentos mostraban la velocidad del aire, la altitud y el rumbo, pero esos eran solo números. Por lo que realmente volaba era por algo más profundo: la vibración del motor, la presión contra los controles, la forma en que la aeronave le hablaba a través de 1000 pequeñas sensaciones que ningún ordenador podía medir. A la velocidad de rotación, tiró hacia atrás de la palanca y sintió cómo el F-16 se despegaba de la pista y se adentraba en la niebla. El mundo desapareció por completo. No había arriba ni abajo, ni puntos de referencia, ni horizontes. Solo la nada gris de la nube y la presencia firme de la aeronave a su alrededor. Volaba a ciegas, exactamente como lo había planeado. Pero no volaba sola. A través de la niebla y la estática de la radio, podía oír otras voces. Equipos de tierra informando de una actividad inusual. El personal de la torre rastreando una aeronave no identificada. Y debajo de todo, los comentarios silenciosos de los pilotos que comenzaban a entender lo que estaban presenciando. «Contacto a 5000 DPS, rumbo noreste. La aeronave parece estable. ¿Quién está lo suficientemente loco como para volar en esto? Es Rivas. Tiene que ser. Nadie más lo intentaría». Tessa sonrió dentro de su casco. La estaban observando ahora, todos ellos. La niebla que había dejado en tierra a todos los demás se había convertido en su escenario. Y estaba a punto de dar una actuación que acabaría con su carrera o la transformaría por completo. Ajustó su rumbo y comenzó su descenso de vuelta hacia la pista. La verdadera prueba estaba a punto de empezar. A 1500 pies, Tessa comenzó su aproximación a una pista que no podía ver.
guiada por instrumentos que le decían todo excepto lo que más necesitaba saber: ¿dónde esperaba el cielo? La niebla era absoluta, una nada gris que se tragaba la luz y el sonido, y reducía su mundo a la estrecha cabina de un F-16 envejecido. En la torre, la conversación había pasado de la supervisión rutinaria a algo que se acercaba al asombro. El contacto está descendiendo, la velocidad parece estable. Altitud, 1200 pies y disminuyendo. Realmente lo está haciendo. Se está preparando para una aproximación de aterrizaje en visibilidad cero. Eso es imposible. Díselo a la pantalla del radar. Está perfectamente alineada con la pista 21. La capitana Foster estaba en la plataforma de observación de la torre, aunque no había nada que observar, excepto una vacuidad gris. Accionó sus auriculares en la frecuencia de emergencia y habló con cuidado. Aeronave no oficial. La torre informa que las condiciones de la pista son óptimas para su evaluación. No se informa de tráfico. El mensaje era claro. La pista está despejada, la aproximación está limpia y todos estamos observando. Dentro de la cabina, Tessa volaba por sensaciones e instinto. Su altímetro marcaba 800 pies, pero la altitud era solo un número. Lo que importaba era la forma en que el aire se movía alrededor de la aeronave. Los ligeros cambios de presión que le decían cómo se estaba asentando el F-16 en su senda de planeo. Ajustó la compensación con pequeños movimientos, buscando el punto de equilibrio perfecto donde la aeronave descendería suavemente sin luchar contra ella. A 600 pies. Desplegó el tren de aterrizaje. El golpe mecánico resonó a través del fuselaje, y sintió el sutil cambio en la aerodinámica cuando se abrieron las compuertas del tren. La aeronave quiso elevarse ligeramente, una tendencia que corrigió con una suave presión hacia adelante en la palanca. Configuración de tren abajo parece buena. Llegó la voz de la torre. Velocidad de descenso estable, 400 pies. La niebla permanecía impenetrable, pero Tessa podía sentir la proximidad del suelo a través de cambios sutiles en la forma en que el aire se movía alrededor de su aeronave. El F-16 se estaba asentando en el efecto suelo, esa estrecha banda de flujo de aire alterado que se produce cuando una aeronave se acerca a la superficie. En el centro de operaciones del escuadrón, la noticia de la imposible aproximación se había extendido. Los pilotos se agolpaban alrededor de las pantallas de radar, observando un único punto descender a través de unas condiciones que habían dejado en tierra a todas las demás aeronaves de la base. El coronel Brennan se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido de ira. ¿Quién autorizó este vuelo?, exigió. Señor, no se presentó ningún plan de vuelo, respondió el oficial de operaciones con cuidado. Esto parece ser una evaluación no oficial. ¡Sáquenla de la radio! Ordénenle que aborte inmediatamente. El capitán Torres, que había estado observando la pantalla del radar con creciente asombro, se volvió para enfrentarse al coronel. Señor, está a 200 pies en visibilidad cero. Un aborto ahora sería más peligroso que dejarla completar la aproximación. La mandíbula de Brennan se tensó. Esa piloto está violando órdenes directas y poniendo en peligro. Está volando, interrumpió la capitana Foster, que había aparecido en la puerta. En condiciones que dejarían en tierra a todos los demás en esta sala. Quizás deberíamos dejarla terminar antes de decidir qué está poniendo en peligro. A 200 pies, Tessa sintió que el F-16 se asentaba en su aproximación final. La pista estaba en algún lugar debajo de ella, invisible, pero presente. Podía sentirla a través de la forma en que la aeronave respondía a sus controles, la sutil retroalimentación que le decía que estaba exactamente donde necesitaba estar. Su mano izquierda hizo ajustes diminutos en el acelerador, buscando la configuración de potencia perfecta que la llevaría al aterrizaje sin flotar ni caer. Su mano derecha sostenía la palanca con el toque más ligero posible, dejando que la aeronave le dijera lo que necesitaba. Contacto a 100 pies. Aproximación a la línea central, informó la torre. Velocidad de descenso perfecta. 50 pies. La niebla era tan espesa que sus luces de aterrizaje creaban solo un tenue resplandor en la grisura.
pero no necesitaba ver la pista. Podía sentirla. El efecto suelo se estaba acumulando ahora, el colchón de aire que suavizaría su aterrizaje si lo juzgaba perfectamente. 25 pies. Su mano movió el acelerador ligeramente hacia atrás, sintiendo cómo el F-16 se asentaba hacia la pista invisible. 10 pies. Llevó el acelerador al ralentí y mantuvo la palanca firme, confiando en la física, en las sensaciones y en la conversación que había estado teniendo con esta aeronave en particular durante semanas. El tren de aterrizaje principal tocó el pavimento con el contacto más suave posible. El tren de Morro le siguió un latido después, y de repente el F-16 estaba rodando por la pista en una niebla tan espesa que no podía ver las puntas de sus propias alas. En la torre, el silencio se alargó durante varios segundos antes de que alguien susurrara. Eso fue un aterrizaje. Aterrizaje confirmado. Aeronave no oficial. Llegó la llamada oficial. Bienvenida a la base de la Fuerza Aérea de Nellis. Tessa accionó su radio por última vez. Torre, evaluación completa. Las condiciones meteorológicas son manejables para pilotos cualificados. Rodó lentamente de vuelta hacia la línea de vuelo, guiada por la memoria y el tenue resplandor de las luces de rodaje que aparecían y desaparecían en la niebla como estrellas lejanas. Cuando llegó a su lugar de estacionamiento, el suboficial mayor Cole se materializó de la nada gris para guiarla a su posición. Mientras apagaba el motor y el ruido se desvanecía, pudo oír algo inesperado. Aplausos. Estaban amortiguados por la niebla y la distancia, pero eran inconfundibles. En algún lugar de la grisura, la gente estaba aplaudiendo. Bajó de la cabina y encontró a Cole esperando con un pequeño grupo de técnicos de mantenimiento. Todos la miraban con algo que se acercaba a la reverencia. «Capitana», dijo Cole en voz baja, «ese ha sido el mejor vuelo que he visto en 30 años». Antes de que pudiera responder, comenzaron a surgir figuras de la niebla. La capitana Foster apareció primero, seguida por el capitán Torres, el teniente Veiga y una creciente multitud de pilotos y personal de tierra. Incluso en la espesa grisura, la noticia del aterrizaje se había extendido. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Torres, su burla anterior reemplazada por un asombro genuino. «Escuché», respondió Tessa simplemente. El coronel Brennan fue el último en llegar, su expresión atronadora mientras se abría paso entre la multitud. «Capitana Rivas, está usted bajo arresto por violar órdenes directas, uso no autorizado de una aeronave militar y... Señor». La capitana Foster dio un paso al frente, su voz con la autoridad de una veterana de combate condecorada. «Monitoricé todo el vuelo desde la torre». La capitana Rivas presentó un informe de evaluación meteorológica apropiado, mantuvo un contacto por radio adecuado y ejecutó una aproximación impecable en condiciones que demostraron una pericia aérea excepcional. Violó una orden directa de permanecer en tierra. La orden era suspender las operaciones de vuelo rutinarias, continuó Foster con calma. La capitana Rivas llevó a cabo un vuelo de evaluación no rutinario que ha proporcionado datos valiosos sobre los mínimos meteorológicos y las capacidades de los pilotos. Creo que el mando estará muy interesado en su informe. La multitud a su alrededor se había hecho más grande, y Tessa se dio cuenta de que sus voces se oían claramente en la niebla. Cada palabra de esta confrontación estaba siendo escuchada por docenas de testigos. Además, añadió Foster, creo que el capitán Wu de la oficina del inspector general ha estado intentando contactarle, señor. Algo sobre la revisión de informes de seguridad históricos y procedimientos de mantenimiento. El rostro del coronel Brennan se puso blanco. El nombre Wu claramente significaba algo para él, algo que hacía que el vuelo no autorizado pareciera de repente una preocupación menor. «Esto no ha terminado», dijo finalmente. Pero su voz había perdido su trueno. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el capitán Torres se acercó a Tessa una vez más. «Te debo una disculpa», dijo. «Todos te la debemos. Ese aterrizaje fue algo especial». Tessa asintió en reconocimiento, pero su atención estaba centrada en el pequeño trozo de cinta adhesiva todavía visible en la cabina, con 6 palabras que habían resultado proféticas: «Vuelas y escuchas».
La niebla comenzaba a disiparse ligeramente, revelando atisbos del mundo más allá. Pronto, el tiempo se aclararía por completo, las operaciones normales se reanudarían, y ella se enfrentaría a las consecuencias que le esperaban. Pero en este momento, de pie junto a un F-16 envejecido, que acababa de completar una misión imposible, Tessa sintió algo que no había experimentado en meses. Se sentía como la piloto que siempre había sabido que podía ser. La niebla se disipó gradualmente durante las 2 horas siguientes, revelando la base de la Fuerza Aérea de Nellis como una fotografía que se revelaba a cámara lenta. A medida que mejoraba la visibilidad, la magnitud de lo ocurrido se hizo evidente para todos los que lo habían presenciado. La noticia se extendió por la base con la velocidad que solo los acontecimientos extraordinarios alcanzan. Una piloto había aterrizado un F-16 en visibilidad cero, utilizando nada más que habilidad e instinto. A las 18 horas, el capitán David Wu había llegado desde la base de la Fuerza Aérea de Lackland, con un maletín lleno de documentos y la autoridad de la oficina del inspector general respaldándolo. Su primera parada fue el centro de operaciones del escuadrón, donde encontró al coronel Brennan intentando presentar cargos contra Tessa por operaciones de vuelo no autorizadas. «Coronel», dijo Wu, su voz con la tranquila autoridad de alguien que ha librado esta batalla antes. «Antes de que proceda con cualquier acción disciplinaria, creo que debería revisar esto». Los documentos que Wu extendió sobre la mesa de conferencias pintaban un cuadro devastador de represalias sistemáticas, violaciones de seguridad y encubrimientos que abarcaban 3 años. La investigación original del capitán Wu sobre el fallo hidráulico del F-35, completa con declaraciones de testigos y pruebas fotográficas. Órdenes de traslado para 17 pilotos que habían planteado problemas de seguridad. Memorandos internos que documentaban los esfuerzos del coronel Brennan por suprimir los informes desfavorables. «Esto es altamente irregular», protestó Brennan. «Estas investigaciones se concluyeron hace años». «Estas investigaciones fueron enterradas, coronel», corrigió Wu. «Pero la investigación de la capitana Rivas ha descubierto un patrón que exige una revisión inmediata, particularmente a la luz de la demostración de hoy». «¿Qué demostración? Violó órdenes directas». La capitana Foster, que había estado observando la reunión desde el fondo de la sala, dio un paso al frente. «Señor, tengo los registros de radio completos del vuelo de evaluación meteorológica de hoy. La capitana Rivas mantuvo los protocolos de comunicación adecuados, demostró una pericia aérea excepcional y proporcionó datos operativos valiosos. Sus acciones fueron ejemplares». Wu asintió. La capacidad de aterrizar una aeronave en condiciones de visibilidad cero sugiere un nivel de habilidad que contradice cualquier afirmación de mal juicio o entrenamiento inadecuado. También plantea preguntas sobre por qué una piloto tan capaz fue relegada a tareas de tierra. La reunión fue interrumpida por la llegada de la brigadier general Patricia Kane, la comandante del ala, cuya reputación de cortar la burocracia era legendaria. Había conducido a través de la niebla que se disipaba específicamente para entender lo que había ocurrido en su base. «Coronel Brennan», dijo sin preámbulos, «acabo de revisar los informes preliminares de las inusuales operaciones de vuelo de hoy. Me dicen que una de sus pilotos aterrizó un F-16 en condiciones que dejaron en tierra a todas las demás aeronaves de la base. Generala, la capitana Rivas violó órdenes explícitas. Y la capitana Rivas demostró una pericia aérea que no he visto en 20 años de aviación militar», interrumpió la general Kane. «Lo que quiero saber es por qué una piloto de su calibre fue asignada a tareas de rodaje y operaciones en tierra». El capitán Wu aprovechó el momento. «Generala, creo que esa pregunta está directamente relacionada con la investigación más amplia que estamos llevando a cabo sobre las prácticas de gestión del escuadrón y los protocolos de seguridad». Durante la siguiente hora, la sala de conferencias se convirtió en el escenario de un ajuste de cuentas que se había estado gestando durante años. Wu presentó sus pruebas metódicamente, documentando cada caso de represalia y encubrimiento. Foster testificó sobre la atmósfera del escuadrón y el tratamiento de los pilotos que planteaban preocupaciones.
El suboficial mayor Cole, convocado desde la línea de vuelo, ofreció su perspectiva sobre los problemas de mantenimiento que habían sido ignorados o suprimidos. La prueba más condenatoria provino de los propios registros del escuadrón. El coronel Brennan había sido meticuloso al documentar sus acciones, aparentemente creyendo que seguir los procedimientos burocráticos lo protegería del escrutinio. En cambio, sus archivos proporcionaron un claro rastro de abuso sistemático de la autoridad. El patrón es inconfundible, concluyó la General Kane. Pilotos competentes que plantean preocupaciones legítimas han sido silenciados, trasladados o marginados. Esto se acaba ahora. El rostro del coronel Brennan se había vuelto cada vez más pálido a medida que se acumulaban las pruebas. Generala, estaba manteniendo la disciplina y el buen orden. Estos pilotos estaban socavando la autoridad. Estos pilotos estaban haciendo su trabajo, replicó Kane bruscamente. Las acciones de la capitana Rivas hoy demostraron que su juicio sobre las capacidades de ella no solo estaba equivocado, sino que era destructivamente erróneo. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Una piloto que había sido considerada no apta para operaciones rutinarias acababa de lograr algo que rozaba lo imposible. Coronel Brennan, continuó la General Kane, queda usted relevado del mando con efecto inmediato. El capitán Wu se coordinará con la oficina del inspector general para llevar a cabo una investigación completa de las operaciones del escuadrón bajo su liderazgo. Mientras Brennan era escoltado fuera de la sala, la General Kane se volvió hacia Tessa, que había sido llamada para prestar su declaración. Capitana Rivas, sus acciones de hoy fueron extraordinarias. Pero necesito entender por qué. ¿Por qué arriesgar su carrera en un vuelo de demostración? Tessa eligió sus palabras con cuidado. Generala, no intentaba demostrar nada sobre mí. Intentaba demostrar algo sobre la aeronave. Ese F-16 ha sido descartado como obsoleto, poco fiable, indigno de atención. Pero ha sido mantenido por profesionales dedicados, y es capaz de un rendimiento extraordinario cuando se le trata con respeto. Hizo una pausa, pensando en todos los pilotos que habían sido silenciados a lo largo de los años. Supongo que lo mismo podría decirse de la gente que los vuela. La General Kane la estudió durante un largo momento. Las condiciones meteorológicas de hoy eran genuinamente peligrosas. Podría haber muerto. Sí, señora. Pero he estado muriendo lentamente durante semanas, viendo cómo mi carrera era destruida por decir la verdad. Hoy sentí que era la primera vez en meses que estaba realmente viva. La generala asintió lentamente. La capitana Foster me dice que ha estado realizando análisis meteorológicos detallados y cálculos de aproximación durante semanas. No decidió simplemente volar en la niebla. Se preparó para ello. Sí, señora. He estado estudiando esta aeronave y estas condiciones desde que me asignaron. Sabía que si se presentaba la oportunidad, estaría lista. ¿Y estaba dispuesta a apostar su carrera por esa preparación? Estaba dispuesta a apostar mi carrera por la verdad, generala. La verdad sobre lo que le pasó a mi hermano, sobre lo que les ha estado pasando a otros pilotos, y sobre lo que esta aeronave es realmente capaz de hacer cuando la vuela alguien que la respeta. La General Kane guardó silencio durante varios minutos, revisando los documentos esparcidos por la mesa. Finalmente, levantó la vista. Capitana Rivas, con efecto inmediato, queda usted reasignada a la división de pruebas de vuelo de la base. Su nuevo papel será evaluar el rendimiento de las aeronaves en condiciones inusuales y desarrollar protocolos de formación para operaciones meteorológicas avanzadas. Hizo una pausa. Creo que sus habilidades particulares serán valiosas en esa capacidad. Gracias, generala. No me dé las gracias todavía. Su primera asignación será redactar un informe completo sobre el vuelo de hoy, incluyendo un análisis detallado de las técnicas y la preparación que lo hicieron posible. Ese informe pasará a formar parte del plan de estudios de formación de pilotos avanzados. Al concluir la reunión y mientras los participantes salían, la capitana Foster se quedó atrás. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, verdad?, preguntó. Acabar con mi carrera de forma espectacular.
Foster sonrió. Has cambiado la conversación. Sobre lo que es posible, sobre quién define la competencia, sobre el valor de la experiencia y la preparación por encima de la política y las apariencias. Hizo una pausa. Se hablará de ese aterrizaje durante años. Pero lo que es más importante, cada piloto que fue silenciado o marginado sabrá que alguien finalmente luchó y ganó. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el desierto de Nevada, Tessa regresó a su F-16 por última vez. El avión estaba limpio y orgulloso a la luz dorada, ya no olvidado ni desestimado. Mañana sería trasladado a la división de pruebas de vuelo, donde sus capacidades serían debidamente utilizadas y respetadas. Subió a la cabina y se sentó en silencio, reflexionando sobre los acontecimientos del día. El pequeño trozo de cinta adhesiva seguía allí, con su simple mensaje: vuela si escuchas. Ella había escuchado, y la aeronave había respondido. Pero más que eso, otros habían estado escuchando también. A la verdad, a las pruebas, al sonido de la justicia finalmente servida. La niebla se había disipado. Y todo estaba claro. Por fin, 3 meses después, la capitana Tessa Rivas se encontraba ante un auditorio abarrotado en la Academia de la Fuerza Aérea, pronunciando el discurso de apertura de la conferencia anual sobre seguridad y excelencia en la aviación. El público incluía pilotos, instructores y oficiales superiores de toda la Fuerza Aérea, todos reunidos para escuchar a la mujer que se había vuelto legendaria por aterrizar un F-16 en visibilidad cero. La aviación se basa en la confianza, comenzó, su voz resonando claramente en la sala. Confianza en nuestras aeronaves, confianza en nuestro entrenamiento y confianza mutua. Pero la confianza debe ganarse con la competencia, mantenerse con la integridad y defenderse cuando es atacada. En primera fila estaban sentados la General Kane, la capitana Foster y el suboficial mayor Cole, que había sido ascendido a suboficial mayor jefe y ahora supervisaba las operaciones de mantenimiento de toda el ala de pruebas. El capitán Wu, recientemente ascendido a mayor, estaba sentado cerca con una pequeña sonrisa de satisfacción. Su persistencia había llevado a la mayor investigación de mala conducta de un mando en la historia reciente de la Fuerza Aérea. En una tarde de niebla el invierno pasado, continuó Tessa, tomé una decisión que podría haber acabado con mi carrera. Elegí demostrar lo que era posible en lugar de aceptar lo que me dijeron que era imposible. No porque fuera temeraria, sino porque me había preparado para ese momento exacto durante semanas. La investigación que siguió a su aterrizaje en la niebla había sido rápida y exhaustiva. El coronel Brennan había sido sometido a un consejo de guerra y destituido del servicio. Otros 7 oficiales habían sido disciplinados por sus papeles en el encubrimiento de las violaciones de seguridad. Y lo que es más importante, 17 pilotos que habían sido injustamente trasladados o marginados habían sido contactados y se les habían ofrecido oportunidades para volver a asignaciones significativas. La aeronave que volé ese día era considerada obsoleta, poco fiable, digna solo de tareas de rodaje y eventual desguace. Pero ese F-16 había registrado más horas de combate que la mayoría de ustedes en toda su carrera. Había llevado a pilotos a casa sanos y salvos de misiones en todo el mundo. Merecía algo mejor que el desprecio. Y también la gente que había sido asignada a volarlo. El F-16 en cuestión ahora servía como la aeronave de pruebas principal para el programa de operaciones meteorológicas avanzadas que Tessa había desarrollado. El programa entrenaba a pilotos para operar en condiciones previamente consideradas imposibles, utilizando técnicas que combinaban el vuelo por instrumentos tradicional con el tipo de pericia aérea intuitiva que solo se obtiene a través de un profundo conocimiento del comportamiento de la aeronave. El liderazgo requiere más que rango y autoridad, dijo Tessa, sus ojos escudriñando a la audiencia. Requiere el valor de defender lo que es correcto, incluso cuando hacerlo es difícil o peligroso. Requiere escuchar a las voces que desafían la sabiduría convencional,
especialmente cuando esas voces provienen de personas que han sido marginadas o desestimadas. El capitán Torres estaba sentado en la sección central, su expresión pensativa. Su burla se había convertido en respeto, y ahora servía como segundo de Tessa en el programa de operaciones meteorológicas. El teniente Veiga había solicitado un traslado a otra base, incapaz de reconciliar su comportamiento con la realidad de lo que había presenciado. La niebla de ese día representaba algo más que las condiciones meteorológicas. Representaba la oscuridad que permite que florezca la mala conducta, la confusión que impide que se vea la verdad con claridad, y el aislamiento que hace que la gente buena dude de su propio juicio. El mayor Wu asintió desde su asiento. Su investigación original había sido reivindicada, y ahora dirigía una nueva oficina dedicada a proteger a los denunciantes y a garantizar que las preocupaciones de seguridad recibieran la debida atención. El caso se había convertido en un modelo de cómo se podían identificar y corregir los problemas sistemáticos cuando la gente buena estaba dispuesta a asumir riesgos por el bien común. Pero la niebla se disipa, continuó Tessa. La verdad emerge, y cuando lo hace, tenemos una elección. Podemos fingir que nunca vimos con claridad, o podemos actuar sobre lo que la luz revela. El discurso concluyó con un aplauso sostenido. Pero para Tessa, la verdadera medida del éxito no estaba en el reconocimiento que había recibido. Estaba en las cartas que recibía de pilotos que se sentían empoderados para informar sobre problemas de seguridad, en los cambios de política que protegían a quienes desafiaban la autoridad de forma apropiada, y en el conocimiento de que sus acciones habían evitado que otros sufrieran el aislamiento y las represalias que ella había soportado. Después de la ceremonia, se le acercó una joven teniente con una familiar determinación en los ojos. «Señora», dijo la teniente, «soy la teniente Raquel Martínez. Me han asignado a su programa de operaciones meteorológicas». «¿Cuál es su experiencia, teniente?» «He estado volando aviones de carga, misiones mayormente rutinarias, pero he estado estudiando sus técnicas y creo que hay mucho más que podríamos lograr con la formación y preparación adecuadas». Tessa sonrió, reconociendo algo de sí misma en la intensidad de la joven oficial. «¿Qué le hace pensar eso?» «Porque he estado escuchando, señora. A la aeronave, al tiempo, a las historias que no llegan a los informes oficiales. Y creo que hay más posibilidades de las que la mayoría de la gente se da cuenta. Esa es exactamente la actitud correcta. Preséntese en la división de pruebas de vuelo el lunes por la mañana. Empezaremos con los fundamentos y veremos hasta dónde pueden llevarla sus habilidades de escucha». Esa tarde, Tessa regresó a su oficina en la división de pruebas de vuelo, donde su viejo F-16 era visible a través de la ventana. La aeronave había sido completamente restaurada, su pintura reluciente y sus sistemas mejorados. Pero todavía llevaba el mismo número de cola que la había marcado como olvidada y obsoleta. En su escritorio había una copia enmarcada del pequeño trozo de cinta adhesiva que la había guiado a través de esas semanas difíciles. «Vuela si escuchas». Debajo había una nueva adición. Una foto de su aterrizaje en esa tarde de niebla, tomada por una cámara de seguridad que había capturado el momento en que lo imposible se volvió rutinario. Pero la imagen que más significaba para ella era una foto de grupo de la ceremonia de graduación de la semana anterior para el programa de operaciones meteorológicas avanzadas. 24 pilotos de diferentes orígenes y aeronaves habían completado el entrenamiento intensivo, cada uno ahora cualificado para operar en condiciones que habrían dejado en tierra a las generaciones anteriores de aviadores. Representaban algo nuevo en la aviación militar, un reconocimiento de que la pericia provenía de la dedicación y la preparación, en lugar de solo del rango y la política. Eran la prueba de que escuchar atentamente y prepararse a fondo podía superar obstáculos que parecían insuperables. Mientras se preparaba para irse por el día, el teléfono de Tessa sonó. Era Javier, llamando desde su nueva asignación como instructor de vuelo en la escuela de pilotos. «He visto el discurso en internet», dijo. «Mamá y papá habrían estado orgullosos. Espero que sí. Pero más que eso, espero que importe. Espero que otras personas sientan que pueden alzar la voz cuando vean problemas».
Ya está sucediendo, replicó Javier. He tenido 3 estudiantes este mes que dijeron que tu historia los convenció de informar sobre problemas de seguridad, en lugar de guardar silencio. Y la administración se está tomando esos informes en serio ahora. Así es como se ve el éxito. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, preguntó Javier. Han empezado a llamar a ese F-16 tuyo la leyenda. Los nuevos pilotos piden específicamente entrenar en él, porque quieren volar la aeronave que demostró que todo lo que la gente creía saber estaba equivocado. Después de la llamada, Tessa salió a la línea de vuelo una vez más. La tarde en el desierto era clara, con una visibilidad ilimitada y vientos tranquilos. Condiciones perfectas para volar a la vista y con instrumentos. Pero mientras estaba de pie junto al F-16, que la había llevado a través del periodo más desafiante de su carrera, no pensaba en las condiciones perfectas, pensaba en la niebla. En los momentos en que nada estaba claro y todo dependía de la confianza, la preparación y la silenciosa conversación entre el piloto y la aeronave que sucedía por debajo del nivel del pensamiento consciente. Esa conversación había salvado su carrera. Había reivindicado la memoria de su hermano y había cambiado la cultura de todo un escuadrón. Pero más que eso, había demostrado algo que todo gran piloto sabe, pero pocos pueden articular. A veces, los vuelos más importantes ocurren cuando nadie más puede ver el cielo. La niebla se había disipado hacía mucho tiempo, pero las lecciones que enseñó perdurarían. En las escuelas de vuelo de toda la Fuerza Aérea, los nuevos pilotos aprendían técnicas avanzadas para operaciones de visibilidad cero. En las salas de reuniones de los escuadrones, se entrenaba a los comandantes para reconocer y proteger a los oficiales que planteaban preocupaciones legítimas. En los pasillos del Pentágono, se habían reescrito las políticas para asegurar que la competencia importara más que el cumplimiento. Y en el desierto de Nevada, un F-16 envejecido continuaba volando misiones que superaban los límites de lo posible, pilotado por oficiales que entendían que la pericia no provenía de seguir las reglas, sino de escuchar atentamente la verdad que vivía en el espacio entre la aeronave y el cielo. Tessa subió a la cabina una vez más, no para volar, sino simplemente para sentarse en el asiento donde había aprendido la lección más importante de su carrera. Que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar por principio, incluso cuando el resultado es incierto. El pequeño trozo de cinta adhesiva seguía allí, sus bordes ligeramente gastados, pero su mensaje tan claro como siempre: vuela si escuchas. Ella había escuchado. Otros habían oído. Y el cielo ya no era el límite. Era solo el principio. Mientras el sol se ponía sobre la base de la Fuerza Aérea de Nellis, pintando el desierto en tonos de oro y ámbar, la capitana Tessa Rivas bajó de la cabina del F-16, que lo había cambiado todo. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos estudiantes que formar y nuevas fronteras que superar. Pero esta noche, caminó por el asfalto con la tranquila satisfacción de alguien que había luchado por la verdad y había ganado. No a través de la política o las conexiones, sino a través de la preparación, la habilidad y el simple reconocimiento de que, a veces, las victorias más importantes ocurren cuando nadie más puede ver la batalla que se está librando. La niebla se había disipado. La verdad estaba clara y, en algún lugar del vasto cielo de Nevada, la conversación entre el piloto y la aeronave continuaba, esperando a la siguiente persona lo suficientemente valiente como para escuchar. Queridos oyentes, gracias por estar aquí. Quédense en el canal, que aquí hay muchos videos interesantes. Cada día subimos nuevas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. No se lo pierdan. Comenten, compartan, suscríbanse y denle like. Este canal es para ustedes. Y lo mejor recién comienza.